Son minas muy profundas, subterráneas, y van por debajo del mar. Y allí un turno que está en una veta hacia el final, bueno, tiene que caminar unos 300 kilómetros por bajo el mar. La minería ilegal es la actividad dedicada a extraer minerales sin poseer la autorización por parte de los entes del Estado colombiano y sujeto a acciones de incautación de equipos y destrucción de maquinaria con la que se realiza la actividad minera. En Colombia, esta actividad ejerce presión sobre la diversidad biológica y es una de las principales amenazas sobre los ecosistemas del país. Según un informe de la Contraloría del año 2017, de la minería que se ejerce en el país, el 80% no está legalizada, es decir, no pagan impuestos ni regalías. Aún así, en el 2019, el sector aportó 2,5 billones de regalías. ¿Cuánto más aportaría si ese 80% fuera legalizado? Subo, bajo. Es importante aclarar que no toda la minería que no se ejerza con título minero es ilegal. Aquella que se realice sobre minerales industriales como arcilla o materiales de construcción o sobre metales preciosos o semipreciosos sin la necesidad de emplear maquinaria no necesita título minero, por lo cual no se puede englobar en la minería ilegal. Todo para quién, nada para mí. La minería ilegal en Colombia posee orígenes en la época de la colonia, en la antigua Nueva Granada, cuando los primeros colonos observaron cómo las tribus indígenas trabajaban diferentes minerales como el oro, esmeraldas, cuarzos, entre otros. En el siglo XIX y comienzos del siglo XX empiezan a ingresar a Colombia grandes compañías mineras por las facilidades que daba el gobierno de la época para instalarse en el país. Los ineficientes mecanismos de control y la falta de regulación de la actividad minera hicieron que esta industria se desarrollara de forma desorganizada hasta los años 70 y parte de los 80. Actualmente, con el censo minero realizado en el periodo 2009-2011, se determinó que existen 400 municipios en el país afectados por la minería ilegal. Es decir, el 44% de los municipios de Colombia han sido afectados por esta actividad. A mí personalmente, y es un tema que he estudiado, pero que no voy a exponer hoy en día, creo que el mayor problema de la minería legal y la ilegal, ambas, es que van a agudizar el conflicto. Mi hipótesis es que están agudizando el conflicto armado en Colombia. No solamente la ilegal, sino también la legal por vía de la extorsión, etcétera, etcétera. Colombia, como país minero, se distingue de muchos otros países del mundo por el hecho de que tiene una historia de violencia que no tienen la mayor parte de países mineros del mundo, y que todos esos grupos guerrilleros y las BACRIM se mueven de un negocio a otro durante su historia y ahora se están moviendo muy fuertemente a la minería ilegal y obviamente a extorsionar a los mineros legales. Minería legal, en Colombia con frecuencia se dice que todos los problemas ambientales tienen que ver con la minería ilegal y que la solución es la minería legal. Quiero decir que eso es un mito. Yo prefiero hablar de minería prudente, que indicaría que se requiere utilizar las mejores tecnologías disponibles para que no se produzcan daños ambientales más allá de los inevitables, con todo lo que conlleva en términos de daños para el agua, etcétera, etcétera. Y hay un punto que es fundamental en Colombia en relación con los impactos ambientales, es que el gobierno colombiano es hoy completamente incapaz de garantizar una minería prudente en el caso de la minería legal, ¿no? Y hay varios problemas que tienen que ver con eso. Primero, no existen en Colombia estudios sobre los beneficios netos de la minería, es decir, estudios que se miren cuáles son los costos sociales y ambientales y naturalmente los beneficios económicos, lo que sería una evaluación social de proyecto minero a fondo. No existe eso en Colombia. No sabemos cuáles son los costos netos, cuáles son los beneficios netos de la minería en Colombia. Eso lo desconocemos totalmente. Los pasivos ambientales
existe un gran desconocimiento. No existe en Colombia un proceso para determinarlos. Las autoridades ambientales no tienen en marcha procesos que permitan conocer cuáles son los pasivos ambientales de las minas que están en operación y cuáles son los pasivos ambientales de las minas que se cerrarán y después de cerrar. Salud, que se referían ahora, hubo una excelente exposición, presidente. No, hay unos enormes vacíos en Colombia de información sobre el tema de la epidemiología referente a la minería. La Contraloría preguntó hace 2 años a todas las entidades de salud de Colombia si el gobierno tenía estudios epidemiológicos de la minería, y la respuesta del Ministerio de Salud es que eso no era una función de ellos y que por consiguiente no los tenían. Obviamente bastante alarmante un poco la respuesta, como lo anotó la Contraloría en su momento. Existen algunos estudios para el caso del mercurio, no existen estudios del gobierno sobre la epidemiología en el caso de la gran minería de carbón, que sabemos que la minería formal, legal de carbón en Estados Unidos, hay estudios epidemiológicos, entre otros de la doctora Nancy, que recientemente nos hizo nuestra exposición, que muestran cómo hay unos altísimos costos para la salud humana de la minería legal del carbón, de la que está cumpliendo con las normas. Y son muy alarmantes los estudios que se han hecho en Estados Unidos sobre eso, en los Apalaches, etcétera, etcétera. No voy a entrar sobre eso, pero en Colombia no sabemos de fuente independiente cuál es el estado de la salud humana en las áreas de la gran minería del carbón. Entonces, lo que uno tiene que decir es que la rama ejecutiva del poder público parece tener poco interés en conocer la realidad de la minería. Tampoco interés tiene que entonces la Contraloría ha asumido la función. Entonces ya la Contraloría ha hecho 2 informes, ¿no? Ya un informe muy completo recientemente, y se propone publicar otros 2. Cuando eso deberían ser estudios que realice el Ejecutivo Nacional. La incapacidad del gobierno en gestión ambiental minera se expresa en unas fuertes debilidades del Ministerio del Medio Ambiente y las CARS y las autoridades mineras. Se expresa en una baja capacidad técnica de la ALA y de las CAR. Se expresa en fallas en los procesos de licenciamiento ambiental y muy precario seguimiento y control a las operaciones mineras. Hay una tolerancia, había una tolerancia de las autoridades al heterogéneo cumplimiento de la normatividad minera en Colombia. Entonces, digamos, no hay un campo de juego justo para las mismas mineras. Hay mineras que cumplen más, hay otras mineras que cumplen menos. Y todo esto está generando una creciente desconfianza ciudadana en las autoridades ambientales. Los retos, obviamente, replantear la política minera, reconociendo la enorme complejidad del territorio. Y eso implica reformar el Código de Minas. Hay mucha resistencia a reformarlo. Pero por lo menos existirían algunas fórmulas, como sería hacer un ordenamiento territorial previo del territorio colombiano a seguir otorgando títulos mineros. Y ayer Miguel Urrutia propuso también una cuestión que se podría hacer, y es que se haga evaluación social de los proyectos mineros, proyecto por proyecto, y también se haga evaluación social regional, que eso claramente nos permitiría entender un proyecto minero qué beneficios netos trae al país una vez sean incorporados los beneficios económicos y los costos sociales y ambientales. Muchas gracias. Eso, la minería es cosa, a veces produce pues bien y otras veces, hay veces que uno queda debiendo plata y la esperanza es en otro corte volver a recuperarse. Una persona a veces barrequeando se saca el día en 40, 50 mil pesitos. Al serrano vamos a quedar un poco de gente sin empleo. Y esto es una zona por acá que la mayoría de la gente pues vive de la minería. Que es parar, o sea, los que estamos dando que porque somos ilegal y que para las multinacionales venir a trabajar. Cuando se acaba el oro, no, pues ya a la gente le toca volverse, se van para otra parte donde hayan minas, donde hayan minería, entonces la gente vuelve y se va. La Embajada de los Estados Unidos y con las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito hemos venido adelantando desde el 2014 una serie de estudios en donde estamos analizando la evidencia
de explotación de oro aluvial en el territorio nacional. Pasamos entre 2014 a 2016 de 76.000 hectáreas, con esta evidencia a 84.000 hectáreas, concentradas fundamentalmente en 131 municipios en 14 departamentos del país. Y contrastamos a su vez la presencia de este tipo de economías ilegales alrededor de la explotación ilícita con la presencia de cultivos de uso ilícito, fundamentalmente coca, en donde de esos 131 municipios, en 51 municipios existe además cultivos de coca, mostrando precisamente la connivencia de estas economías criminales en estos territorios, lo que invita, por supuesto, a las autoridades a generar unas nuevas estrategias para combatir este flagelo de la explotación ilícita. Esta explotación de oro aluvial, que en su mayoría es ilegal, se desarrolla en zonas apartadas, generalmente reservas forestales, en donde hay unos bajos niveles poblacionales, pero la población que existe es población bastante vulnerable, con unos niveles de pobreza elevados, en donde la economía rural no es precisamente el mejor sustento que se les puede brindar, y son presa fácil precisamente para prestarse al desarrollo de este tipo de actividades. Pero también en esas mismas zonas existe una gran cantidad de mineros informales que han venido desarrollando la actividad de manera tradicional durante muchísimo tiempo y que por diferentes circunstancias no han podido acceder a un tema de legalización desde el punto de vista minero y desde el punto de vista ambiental. En eso hemos venido trabajando. O sea, aquí hay dos estrategias. Uno, el combate directo de las autoridades, tanto de policía y ejército, por esa explotación ilícita en esos territorios que degradan nuestro medio ambiente. Y por el otro lado, los ejercicios de formalización en el territorio, tratando de diferenciar las actividades criminales vinculadas a la explotación ilícita y las personas que son tradicionales en el ejercicio de la actividad minera, brindándoles herramientas para que puedan avanzar en su formalización, incluso con el acompañamiento de las grandes compañías mineras en un ejercicio de coexistencia, en donde las compañías mineras les brinden la asistencia necesaria y la transferencia de la tecnología requerida para que sus impactos sean mucho más llevaderos dentro del ejercicio de la actividad, mientras que paso a paso van logrando superar también estas deficiencias y llegan a un ejercicio de minería responsable. Este ha sido un gran reto que desde la ley 1658 en el 2013 asumimos como país, de prohibir totalmente el uso del mercurio a partir del 15 de julio de este año. En un estudio que realizamos con la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio, evidenciamos que en el país se vertían a través de actividades mineras cerca de 200 toneladas de mercurio. La mitad aproximadamente en ese momento era por actividades mineras permitidas y la otra mitad por actividades ilegales. Y cuando me refiero a actividades mineras permitidas no significa que sean los titulares mineros, porque en eso hemos venido avanzando, sobre todo la mediana y la gran minería hoy no utiliza mercurio, hace un buen tiempo en el país en sus actividades de beneficio del oro, pero sí tenemos un reto importante en la pequeña minería. Pero esas actividades permitidas también incluyen el barequeo. Y son los barequeros a lo largo y ancho del país los que se acostumbraron a utilizar mercurio, y ahí está el reto de transformación. Porque generalmente un barequero utiliza al mes cerca de 1 onza para obtener menos de 20 o 30, máximo 30 gramos de oro al mes a través de su batea. Y esa, que es una actividad permitida, pues está generando también un impacto importante en los ríos de Colombia. A partir del 15 de julio empieza esa prohibición. Se han venido desarrollando toda una serie de acompañamientos a los 161 principales municipios productores de mercurio, en donde se han generado unas herramientas de política pública también que garanticen el tratamiento de las plantas de beneficio, la ubicación en zonas de uso industrial dentro de los planes de ordenamiento territorial, la exigencia de licencia ambiental. Se prohibió a partir de septiembre del año pasado la importación de mercurio, y se ha venido trabajando con diferentes instituciones de universidades, centros de investigación en la transferencia de tecnologías blandas y duras, tanto para los barequeros como para los que desarrollan la actividad tanto formal como informal. El reto que tenemos en el acompañamiento de plantas de beneficio que están asociadas a títulos mineros se ha venido superando. Son cerca de 60 plantas de beneficio que ya han transformado sus técnicas productivas, pero todavía en el país tenemos muchas cosas por hacer, porque ese es un tema fundamentalmente cultural. Recordemos que fue este gobierno, en el inicio del primer
periodo del presidente Juan Manuel Santos, quien asumió el reto precisamente de limitar los ecosistemas sensibles para generar garantías de protección. Y a partir de esas delimitaciones es que se han identificado la presencia de actividades, en algunos casos legales, en algunos otros casos ilegales, en la delimitación de estos ecosistemas sensibles, y se están llevando a cabo todas las actividades administrativas para garantizar una adecuada protección. Sobre todo, la discusión que hemos dado en los últimos tiempos es garantizando también a su vez la protección de las comunidades que habitan estos territorios, que generalmente han venido desarrollando sus actividades socioeconómicas, bien asociadas al tema agropecuario o bien asociadas al tema minero, que deben tener una garantía de reconversión, y por eso en la ley de páramos, que fue aprobada hace poco tiempo en el Congreso de la República, se están estableciendo estos mecanismos de los planes de reconversión para que la necesidad de la protección del medio ambiente no choque con la protección y las garantías que deben tener las comunidades que habitan estos territorios en materia laboral y en materia de desarrollo económico. Sobre todo por lo que tiene que ver con la presencia importante de gente que se dedica a la explotación ilícita, que utiliza maquinaria pesada, que acaba con los ríos, que contamina con mercurio. Tenemos que seguir trabajando en la concertación territorial en toda la costa pacífica, tanto en el Chocó como en Nariño, como en Cauca, y el departamento que tiene la mayor influencia minera en el país, que es Antioquia, sin descuidar los nuevos territorios de paz del país, que son estos territorios que han sido abandonados por la guerrilla de las FARC y en donde hemos visto que se han trasladado algunos actores criminales que desarrollan las actividades de explotación ilícita, como el Caquetá, como el Putumayo, y por supuesto a eso hay que prestarle mucha atención, como lo están haciendo las autoridades. Jaime Arteaga está al frente de la Brújula Minera, una encuesta que le mide el pulso a las distintas problemáticas de este sector. Dice que el mercado de este mineral no se ha visto afectado por la pandemia y que los ilegales intentan tomar ventaja en medio de la emergencia sanitaria. Se produce una tormenta perfecta para que la actividad ilegal del oro y las operaciones criminales que hay detrás de esa explotación ilícita aumenten. Por un lado, el precio del oro sigue subiendo, lo cual hace que, digamos, sea un incentivo para aumentarlo. Por otro lado, el control del territorio se hace más difícil, en tanto que los controles frente a la pandemia dificultan la movilidad y el control efectivo del territorio. A la mina voy, a la muerte voy. A continuación, realizaremos una serie de entrevistas con el objetivo de conocer la opinión y los saberes de 3 personas con niveles educativos diferentes acerca de la minería ilegal y sus efectos en la sociedad. Buen día, hoy te voy a hacer una entrevista sobre tus conocimientos sobre la minería ilegal. ¿Cómo te llamas? Cristian Roa, ¿Cuántos años tienes? 11 años, ¿De qué grado eres? sexto. Buen día, hoy nos encontramos con Pablo Andrea Gamba García, que es estudiante de Arquitectura de la Universidad Católica y está en 9º semestre. Hola Paula, bienvenida. Muchas gracias, Daniel, por invitarme a esta entrevista. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Ruiz, soy psicóloga, especialista en gestión del talento humano y de las organizaciones. Soy Iglesia Arboleda Blanco, estudiante de 4º semestre de Ingeniería Industrial. Los autorizo a ustedes para que utilicen la imagen de Cristian Camilo Roa en este documental con fines educativos. Ok, Paula, ¿autorizas ser entrevistada y utilizar tu imagen en este documental con fines educativos e informativos? Sí, autorizo. Y yo, Laura Ruiz, autorizo ser entrevistada y utilizar mi imagen en este documento con fines educativos e informativos. ¿Qué sabe de la minería ilegal? Bueno, según lo que conozco de la minería ilegal, es que es como aquel trabajo donde se explotan pues, a los trabajadores, valga la redundancia, donde no se tienen en cuenta los derechos pues, de los trabajadores y utilizan a niños y pues, adultos de escasos recursos. Perfecto. Sé que es un tipo de minería en donde no hay ningún control del Estado, es una minería donde se explotan los recursos de un territorio, donde no hay ningún tipo de norma ni regulación, y por ende puede llevar a, digamos que, trabajos forzados, daño ambiental y demás. Bueno, sé que la minería ilegal es una problemática que estamos viviendo en muchos países. Básicamente en Colombia surge a través del trabajo informal
y explotación laboral, explotación de los recursos naturales que tenemos. ¿Conoce cuáles son los impactos socioeconómicos y ambientales en las comunidades cercanas a las minas? Bueno, los impactos socioeconómicos y ambientales, pues por parte de la economía, afectarían tanto pues a las personas que trabajan muy legalmente en estas minas y también a las personas que pues son dueñas o jefes de la minería ilegal, pues ganan mucho dinero, mientras que a los trabajadores que se esfuerzan día a día pues estarían ganando un sueldo muy miserable. Y en el impacto ambiental pues estaría el deterioro ambiental, el agua, inclusive el mismo ambiente pues por la trata de mercurio y todo eso. Pues digamos que problemas socioeconómicos, podemos ver que hay trabajos muy mal pagos, trabajos forzados, ellos no cuentan digamos con ninguna, pues como no está regido por el Estado, no les pagan como un trabajo normal, primas, prestaciones o ni siquiera salud en muchos casos. Entonces sufren mucho estas comunidades porque tienden a ser también muy, pues por decirlo así, pobres. Entonces pues recurren a ello porque no hay más trabajo. Y en cuanto a ambiental, explotan no solo, pues como te decía, explotan los recursos, pero sin ningún control. Entonces pueden contaminar aguas, deforestan bosques, reservas naturales, y esto pues daña ambientalmente no solo ese territorio, sino a nivel global. Bueno, creo, y por lo que de pronto he escuchado y leído, los impactos socioeconómicos hacen parte de la explotación laboral, las bajas condiciones en las que los mineros o las familias de los mineros deben de aguantar para poder entrar a trabajar en estos sitios. Entonces digamos que eso social, económicamente pues afecta de manera social, pues que afecta a muchas de las personas o culturas indígenas o personas que viven cerca a estos recintos donde pues son de fácil acceso para las minerías. Y en la parte económica, ¿me dijiste? En la parte ambiental, claramente pues es el mal recurso de los agentes naturales que tenemos. Normalmente las personas que trabajan al interior de las minas pues no tienen un uso adecuado de los elementos químicos que utilizan y normalmente dañan mucho el agua. El recurso natural que es más se ve afectado con la minería ilegal es el agua. ¿Qué solución plantearía para esta problemática? Bueno, la solución que plantearía sería que para los dueños de estas empresas ilegales cayera todo el peso de la ley por parte del gobierno, y pues para los que tengan pues su empresa muy legal, pues que tengan como ciertos avales o ciertos permisos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Yo digo que primordialmente hay que hacer un diálogo con las comunidades, porque ellos tampoco están, digamos que de acuerdo a que esto se regule por el Estado por miedo a que el Estado se robe o se lleve pues las ganancias de la minería. Entonces entrar como en diálogos, llegar a acuerdos para que esto sea de forma legal. Así pues digamos que uno pues se cuida ambientalmente y se trata de manejar la situación y se les da un trabajo digno a las personas. Bueno, creo que al interior del país, en Colombia, pues se han tratado a través del Ministerio de Minas y Energía, ¿verdad?, tratar de hacer algunas políticas públicas establecidas. Y aunque se han podido legalizar algunas de este tipo de trabajos, en algunos sectores del país, no todos cuentan con los mismos permisos y reglamentos. Creo que las entidades gubernamentales deberían de hacer un seguimiento, de poder mejorar condiciones o hacer acuerdos y financiar estas empresas que hacen parte de la minería para que pudiesen entrar a trabajar de manera primero legal las personas que están al interior de las minas, y dos, hacer un muy buen seguimiento en tema de los impactos ambientales que genera la explotación de minas de manera ilegal. Todo pa'l patrón, nada pa'l dolor. Minero soy, a la mina voy. Se destaca que pese a estar en un grado intermedio tiene un amplio conocimiento sobre la minería ilegal y sus características de carácter social, las relaciones socioeconómicas que se lleva a cabo en esas comunidades, y a su vez entiende las relaciones en un sistema vertical y desigual que sucede en este negocio.
También se destaca que no tiene muy en claro las consecuencias ambientales, ya que da una respuesta muy lasciva. Las respuestas son lógicas y coherentes, ya que tiene en cuenta los permisos que debería dar el gobierno a aquellas empresas que quieran realizar esta actividad de manera legal. También sugiere una clase de castigo o penalización legal para aquellas personas y empresas que no sigan esta norma. Se nota que pese a que una respuesta corta es acertada, ya que de manera general y concisa explica lo que es la minería ilegal. Conoce a detalle las consecuencias que conlleva este tipo de negocio ilícito. Sabe con qué sí, con qué no cuentan los trabajadores de esta industria esclavizante, y también tienen claro las consecuencias ambientales no solamente a nivel local sino también a nivel global. Tercera pregunta, dentro de sus propuestas para acabar con esta problemática tiene en cuenta la opinión y decisión de las comunidades cercanas, acudiendo al diálogo. También tiene como argumento la corrupción del gobierno y los posibles acuerdos que éste pueda dar para regular esta actividad. Análisis de resultados de la señora Laura Ruiz. Ella de cierta forma demuestra tener un cierto conocimiento en el tema a pesar de dar una respuesta muy corta. Menciona la clase de contrato que no poseen los trabajadores, además de la explotación de sus recursos naturales. Tiene muy en claro las problemáticas socioeconómicas y ambientales que se presentan en estas comunidades cercanas a las minas, ya que menciona las condiciones de explotación laboral en las que se deben someter los trabajadores, además de cómo afectan a las sociedades de estas familias. Asimismo menciona los químicos que son manejados inadecuadamente y la contaminación excesiva del recurso hídrico. Al igual que los dos anteriores entrevistados, ella menciona que se haga un seguimiento por parte de las entidades gubernamentales, pero también tiene en cuenta a los que ya están trabajando en las minas ilegales para que su trabajo se pueda legalizar y estar bajo condiciones óptimas en su labor. Sudor, Decreto 4134 de 2011. Se crea la Agencia Nacional de Minería ANM. Se determina su objetivo y estructura orgánica. Resolución 029 de 2016, por medio de la cual se prorroga la delegación de funciones a la Gobernación de Antioquia y se dictan otras disposiciones. Ley 6885 de 2001, Código de Minas, artículo 271, Ley 685 de 2001, reglamentado por la Resolución 428 de 2013, Programa Mínimo de Exploración propuesto para el área solicitada, Decretos 0935 y 1300 de 2013. Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, artículo 20, se da continuidad a las áreas estratégicas mineras creadas en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, como mecanismo alterno al régimen ordinario para la asignación del derecho de explorar y explotar minerales, por medio de un proceso de selección objetiva, denominada estas áreas como áreas de reserva estratégicas mineras. Sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional. Declaró exequible el artículo 37 del Código de Minas. Este fallo, si bien no establece de manera directa la obligación de la ANM de concertar con las autoridades para la declaratoria y posterior adjudicación de las áreas estratégicas mineras, establece la obligación y realizar concertación con las autoridades locales para algunos de sus temas. Ley 685 de 2001, artículo 318, establece el deber y la forma de fiscalización y la vigilancia de los contratos de concesión. Artículo 321, auditorías mineras externas. Decreto 2222 de 1993, Reglamento de Higiene y Seguridad en Labores Mineras en Cielo Abierto. Artículo 11, Vigilancia y Control. Este decreto fue actualizado por la Ley 1562 de 2012. Por la cual se modificó el sistema de riesgos laborales. Resolución 180876 de 2012. Delegación de la función de fiscalización del Ministerio de Minas y Energía a la Agencia Nacional de Minería. Ley 141 de 1994. Crea el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías. Se regula el derecho
del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables. Se establecen las reglas para su recaudo y distribución y se dictan otras disposiciones. En 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA. En el título 8 se establece la obligatoriedad de la licencia ambiental y sus disposiciones, título que ha sido reglamentado en el decreto 2041 de 2014. Ley 685 de 2001, artículo 218, condiciones del aporte social. El aporte o contribución de los particulares a una sociedad del derecho a explorar y explotar emanado de un título minero estará condicionado a la vigencia de ese derecho. Resolución 409 de 2015 modifica la Resolución 420 de 2013. Se define en la cláusula 7, numeral 15, que el concesionario minero estará obligado a presentar a la autoridad minera su plan de gestión social que incluya al menos uno de los componentes establecidos en los artículos 251 a 256 de la Ley 685 de 2001 o aquellas normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Ya finalizando este documental, la minería ilegal, pese a tener un gran impacto dañino sobre el bienestar de las personas y el medio ambiente, sigue y es posible que seguirá siendo impulsada gracias a los beneficios económicos que pueda generar a magnates de esta industria, sin mencionar el alto índice de corrupción y la necesidad de empleo que hay en el país, además de ser un gran aporte para el narcotráfico y así permitirle con la actividad ilícita de lavado de dinero. Sin embargo, es fundamental acudir a nuestro derecho de participación y exigir a nuestros gobernantes leyes públicas que controlen y aseguren mejores condiciones tanto laborales para los trabajadores como ambientales para nuestros ecosistemas y recursos naturales. Sudor